La Falla Municipal 2026 apoya la investigación contra el cáncer en Incliva, encendiendo la esperanza y solidaridad bajo el lema HOPE. Es un proyecto antibelicista, nace con el nombre HOPE, esperanza, y para hablar de tener esperanza de ciertas cosas que se distribuyen por las escenas. Es obra de los artistas Vicente Llàcer y Alejandro Santaeulalia de Art Factory, una propuesta artística que invita a mirar al futuro con responsabilidad. Pero HOPE es también una historia personal. Tras el diagnóstico de linfoma de Vicente Llàcer, el proyecto adquirió una nueva dimensión. Así nace esta colección de prendas solidarias con el lema de la Falla Municipal, destinada a recaudar fondos para la investigación del linfoma no Hodgkin en niños y adolescentes. El proyecto que recibirá la ayuda está liderado por el Dr. Jaime Verdú en Incliva, Instituto de Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Es un proyecto internacional que surge del Grupo Europeo de Linfoma no Hodgkin Pediátrico y que intenta dar respuesta a través de la colección de datos clínicos de pacientes en toda Europa, niños y adolescentes que hayan recaído de un linfoma no Hodgkin, para conseguir de alguna manera obtener más datos que nos puedan orientar a una curación mejor de estos pacientes cuando recaen de su enfermedad. Aunque más del 80% de los casos se curan con los tratamientos iniciales, cuando la enfermedad reaparece, las opciones se reducen significativamente. Este proyecto de investigación busca encontrar soluciones a los casos más complejos, y para ello es necesario apostar por una sanidad pública robusta. Que luchen, que la investigación siga creciendo, que se apueste por ella, porque ahí es donde está el resultado de la batalla que cada uno está luchando, en su cuerpo el mismo. Y ahí está la esperanza, en la investigación, porque sin ella no hay una cura. La investigación de hoy es la salud de mañana. Tener un sistema robusto, tener un sistema fuerte y tener una sanidad que además de en la salud de las personas de hoy está pensando en la salud de las personas de mañana. Esto lo hace la investigación sanitaria. Creo que es absolutamente necesario para tener una sociedad, como he dicho, más saludable, más sana y mejor. Este año la Falla Municipal no solo iluminará la ciudad con su arte, también lo hará con el compromiso con la vida, con la ciencia y la investigación. Y gracias a ellos, a todos los doctores, a todos los investigadores, con ese trabajo que ellos están realizando, digamos, en la oscuridad, da luz y da esperanza. Entonces, mil gracias y que sigan por ese camino.